gente bella y hermosa? ¡Divino! Eso, ¿cómo están allá en casita? Espero que también estén divinos, porque ahora traigo una receta al modo empresario, mijo. Ándele, ¿cómo está eso? A ver, explíqueles acá, porque hay unos que yo creo que... Bueno, al modo empresario es que como nosotros las mujeres entramos y salimos y no hay espacio, pues es una manera de prepararlo lo más rápido posible, wow. pero nutritivo, sabroso y como a mí me gusta, mijo. Sí, mira, porque... ¡Bravo! No, y lo dice porque allá luego nos salen clientes o personas que hacen el negocio y dicen, no, es que no tengo tiempo o que tengo que cocinarle al marido o a los hijos, y por eso dice ella que esta comida es solo para empresarias, ¿verdad? Sí, para empresarias solamente. Okay. Y pues bueno, vamos a empezar a preparar lo que es el aderezo. Okay. Para eso vamos a necesitar el yogur, para eso vamos a necesitar también lo que viene siendo los extractos. Si me pones una cucharadita de extractos en la licuadora, y eso nos va a ayudar. Ahora también vamos a poner una barrita de queso Filadelfia, pero para no hacer mucho, porque ya ves. Póngale, sí. Le voy a poner de poco, ¿verdad? Medida, porque luego como que no coopera mucho la licuadora. No, es que esta licuadora le hace falta toncalí. Ándele, sí. Le falta arranque, Sí, uno, pues, a ver, ahí está uno. Y vamos a poner aquí también nuestro yogur. Yo uso el cero. El cero, ok. Pueden usar el cero. Para que no... Hay muchas marcas de allá afuera. Y esta proteína, porque necesitamos la proteína. Aquí mismo, mijo, vamos a echar nuestra cucharadita de Mundo Rojo, nuestra cucharadita ya pusimos los extractos, ya pusimos eso, Mundo Rojo, Mundo Omega, un poquito de verde, y vamos a poner nuestro Orange Genius 2. Ok, vamos a ponerle Mundo Rojo. Sí. Mundo Omega. Ajá. Y poquito verde. Así que por las personitas que no han tomado nuestros mundos, hoy van a tener la oportunidad de probarlo en comida. Y para los que veo que se me están durmiendo o no traen mucha energía o no desayunaron, con Orange Genius se van a despertar, mirada. Sí, ¿verdad? Sí, a ver, la mitad le ponemos para que agarre la consistencia del dressing. Ok, espero que estén haciendo las demás recetas, ya que hemos compartido muchas recetas. Mi líder Ada, la verdad, un producto de gallina que es huevo. dos, ¿verdad? Dos. Sí. Ya cocinado. ¿Usted tiene producto de gallina, mi líder? Ya cocinado, ¿verdad, mi Ada? Sí, pregunto, ¿usted tiene producto de gallina? No, soy gallo. Es gallo, Sí. Ahí va, de poquito, ahí va. Si no, le vamos a tener que agregar un poco de agua. Ahí va. No, ahí va. Con paciencia. Sí. Para la otra le ponemos, le damos toncalí primero y Skull para que agarre más energía la licuadora. Y así no nos falle a la hora de moler. Y si no, pues vamos a tener que traer el molcajete para la otra y moler todo a mano. No es cierto, ya la vamos a cambiar. Pero fíjate que la verdad, mijo, ahora que estuve en Yucatán. Sí, mi liderada, fíjese que eso es lo que yo le iba a decir, que viaja mucho mi liderada, y la verdad cada vez que va y regresa, siempre trae una receta, híjole, para chuparse los dedos, la verdad. Pues te voy a decir que comí delicioso, muy delicioso, y aprendí algunas recetas que miré, una conjugación de cosas riquísimas. Sí. Allá cocinan mucho con el maíz, la masa. Ajá. Pero lo que yo vi allá es una delicia de sabores. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí va. Y entonces, combinan mucho los colores de sabores allá.
Ok. Mucho lo que es la masa, el maíz, Sí. el elote, y realmente todo lo que estaba allá era delicioso. Y y lo que me di cuenta yo es que mayormente la mayoría de la gente siempre busca ahorita cosas sanas. Y de hecho es sorprendente que ya donde quiera es como cuando hay una modalidad, Ajá. porque por ejemplo, todo mundo buscando en dónde encontraban, gracias, Aquí mijo, todo, sí. en dónde encontraban cosas más saludables. Y fíjate que dije yo, bueno, pues lo que tengo cerca de aquí es el sushi. Ajá, ok. Y fíjate que qué rico un sushi, pero lo que estaba envuelto como alga era plátano macho. Oh, O wow. sea, cómo lo adaptan a Sí. la modalidad de los lugares. Y se me hizo delicioso, la verdad, se me hizo súper delicioso. Y yo dije, ¿a qué vas a ver esto? No, hombre, estaba exquisitamente, exquisitamente. Los Ok. postres, no se diga. Y de ahí de los dressing le vamos a agregar lo que es cebolla roja. Sí. Ok. Ahora si me pasas El apio. el apio, sí, también aquí. ¿Le agregamos todo? Sí, todo. Le agregamos todo lo que es como una taza de apio Sí. chapeado. Ujú. Y Entonces aquí algo más. mismo le vamos a echar una pizquita de sal. Y también le vamos a echar el pollito aquí El para... pollito ya deshebrado. Sí, es pollito enlatado. O sea, por eso les digo que es para la moda rápida. Pero esto está delicioso y es saludable, tiene alto nivel de proteína. Y Ahora vamos a echarle la papa. ok, la papa. Toda, ¿ya? Sí, toda, toda, toda. Y seguimos revolviéndole aquí. Ahora echamos el pasta pene. Ok. Esa pasta, lo que me encanta es que no es de harina, es hecha de chícharo. Oh, wow. Sí, por el color. Entonces, con esta, para todos los que dicen es que no estoy comiendo harina, está perfecta. Perfecta, perfecta. Le ayuda a Entonces, rehogar. si me ayudas a darle, y yo le pongo más cebollita, bueno, usé esta de acá, porque esta es para la otra. Ahí, dale. Ahora sí, Ok. le damos bien. Ten, madrecita. Ok, prácticamente es que una ensalada como de coditos, ¿verdad, Milida? Sí. Sí. Y le vamos a poner queso parmellán. Ok, lo revolvemos bien. Por eso es que las medidas ya están hechas. Échale queso parmesano. Ok. Sí. Y esto está delicioso. Las medidas ya están hechas y vio que Milida le puso una barra de lo que es creo que 2 tazas trae el yogur cero, ¿verdad, Milida? Sí. Bueno, vamos a tener que probarlo. Con Porque... permiso, Adelfa, porque no puede meter la mano, ¿eh? Wow, Milida. Les digo que esta ensalada está deliciosa. Esa nada más le ponemos chile en vinagre para los que les gusta picosito, ya. para los que no están comiendo picante por lo irritado. Ya, ahí pero ahí también. les vamos a poner un poquito de chile en Ahí vinagre quedó. para los que... Deliciosa pasta. La verdad a mí me encantó. Ahora nos falta picar Ok. una tablita Démela. para ponerle más proteína para esto, pero la verdad, esto está, que si empiezas a comer, No, sí, así como está mirada ya está listo para comerlo. Ahorita lo chapeamos acá. aquí está. Nada más le vamos a poner unos 6 porque los otros Ok. son para la otra. Para la otra. Y Para bueno, acá voy a prender ya Vamos a cortar en cuadritos para que para ponerle, para que le dé más sabor. más sabor. De hecho, es fundamental porque es el huevo en esta ensalada es deliciosa, le da un sabor riquísimo. Pero lo que me gusta es que ahorita está sabrosa, pero si la dejan en el refrigerador
durante una noche. Mañana va a estar esa ensalada y ya la puedes dejar preparada y es una muy buena fuente de proteína para los que están haciendo ejercicio. No tiene harina porque la pasta pene, ¿qué no? ¿Por qué le pondrían ese nombre, mijo? No sé, hay que preguntarle a los yo creo que Son los españoles, italianos, ¿no? ¿no? O Son los italianos. sí. Sí. Así que un italiano que nos esté viendo para allá, Mira, que nos investigue. cuando yo llegué y empecé a trabajar en un restaurante italiano, la primera vez me dijeron, me prepara un calzón con pene, sí. Alfredo. Sí es cierto, mi liderada. Me quedé así como, ¿qué me está pidiendo? Y volteo y los veo a los razón. cocineros. Y le dije, ¿me está albureando? Y me dice, no, sí. es un platillo. Tiene razón. Ah, carajo, dije yo. Sí, yo también cuando trabajé en la comida italiana me decían, vamos, aquí preparamos calzones. ¿Cómo calzones? ¿De qué o qué? Y sí, yo me quedé de a 6, pero bueno, Sí. es la comida de ellos. Sí, pero lo que me gusta de esa pasta es que no tiene harina, por lo tanto no te va a inflamar. Oh, Y no, puedes seguir en tu protocolo como es. Si estás en no harina, sino azúcares, está perfecto. ¿Les paso esto, chicas? Entonces, la ensalada esta la va a poner en plato, mediada, o lo va a dejar así. bueno, lo vamos a poner para que se vea bonito, un poquito acá y lo demás se lo pasamos a las chicas para Ok. que me den el bol para mezclar la otra. Ok, perfecto. Aquí lo que yo tengo aquí, esto que estoy haciendo es chorizo, pero de soya. Así es que no se preocupen para los que dicen yo no como carne de puerco. Este está perfecto. Aquí mismo, mientras le estamos cocinando, le vamos a vaciar nuestro Orange Genius. Y no necesitan, en un sartén como este, no necesitan ponerle nada de grasa. Y por ejemplo, mi liderada, esta ensalada de coditos que usted hizo, lo pueden combinar en tostada, se lo pueden comer así solo también, ¿verdad? Sí, si abrimos unas galletitas para que le pongas ahí de adornito, mijo. Ok, para que Que se vean nice. Acá le vamos a poner también nuestros hongos. Súper nutritivo, pero a la vez, pues, le da un sabor exquisito en la cocina. De hecho, hoy que fui a Mérida, un platillo que pedí de puros hongos estaba súper delicioso. Ese tipo de hongo nunca lo había visto, pero a la hora que se mordía estaba como si fuera gelatinoso, pero durito, como si estuviera comiendo cueritos. Y yo digo, con este podíamos hacer los tostilocos de hongos sí. como cueritos. Eso estaba Ya. delicioso. Bueno, aquí tratando de que el plato se vea bonito, que no soy muy Ey. bueno para la decoración. A la pero decoración. Sí, pero a veces cuando toca imaginarse algo, un platillo rico y que se mire más delicioso. Y yo, como uso mucho latte dorado, siempre le quiero poner latte dorado a la comida, al arroz, a la pasta. A mí La me verdad, encanta. sí. El latte dorado es uno de los cafés que en mi Sí. casa, bueno, no es café, perdón. Es leche dorada, lo conocen en todos lados como la leche dorada. Pero en mi cocina no falla. Sí. En mi cocina no falla, porque ustedes ahorita van a probar los aderezos de las dos ensaladas y eso hace que el sabor cambie completamente. La mezcla de nuestros mundos con el Orange Genius y el latte dorado es exquisito en los aderezos. Los aderezos para mí lo es todo lo que le da el sabor a nuestras ensaladas. Y bueno, aquí vamos a estar cocinando un poquito aquí lo que es el chorizo, porque esta otra ensalada está también, mijo. Sí. Es una mezcla de sabores latinos con Sí. mediterráneos, que eso le da Híjole. un sabor que, wow. El chorizo, pues, ¿de dónde es el chorizo? ¿Por qué se ríen? ¿De dónde es? ¿Qué preguntas y qué respuestas? Chorizo es bien mexicano, señores. El chorizo es mexicano. Sí, o sea, pero yo, por ejemplo, de Oaxaca, también hay chorizo.
También hay chorizo y está muy rico. En Puebla también hay chorizo. Por eso te En digo, es otros de estados- México. Claro, 100% mexicano. Oh, ve pues en El Salvador En también. El Salvador llegó después. Ah, ok. Ya. En El Salvador tienen eso que le llaman, ¿cómo le llaman al que es de sangre, mija, que está más gordito? Moronga, ¿verdad? Moronga, sí, sí. Pues- También le dicen chorizo, ay, ¿cómo le dicen? Porque cuando vas a los desayunos te lo ponen con Ya. plátano, crema, Ya. sí. A todos los del Salvador, ayuden a mi edad. Porque aquí ya se fueron por otro lado, mi líder. Les digo. No se vale. Este no, sí. Bueno, mija, hasta ahorita no he tenido la fortuna de ponerlos en fila y decirles a ver. Sí. Todavía no tengo esa fortuna. Ya. ¿Y ese chorizo se cocina rápido, mi edad? Sí, mijo, sí. Ok, es Pero a mí me gusta que se vea entre coloradito Sí, y que ya se vea ese sazón. Ya. Ok. Ok, si mi líder lo dice, ¿quién soy yo para decirle algo diferente, verdad? Sí. Ay, El señor. color. No, sí. No. Pero esa es la proteína que les va a dar mi lidiada, ¿no? El chorizo, pues sí. Y de paso lo probamos nosotros. ¿Para No, dónde sí. me meto? Eso no se vale, No, mijo. sí. Ay, Dios Ok. mío. Ay, Ahora no, sí mi que Lidia, le digo, pues, me sí. dio pena ajena. Sí. Le dio pena. Sí. Ok. Ahora si me pasan la ¿cómo Así se que llama? apunten la receta. La verdad, mi lidiada, siempre que viaja, les digo, La me da licuadora. envidia porque siempre trae una mezcla de, por ejemplo, en esta vez trae lo que es el dressing y siempre está usando lo que son nuestros productos, Mira. lo que es de los tres mundos. Pruébale A ver, ahorita tantito, lo probamos. agárrale tantito y prueba cómo sabe ese chorizo con el Orange Genius. Oh, wow. Pues algo de naranjita, mango, no sé. Sí, le Está cambia el rico. sabor como que si tuviera mango. Sí. Así le da el sabor como que si Chamoy tuviera o mango. algo así, ¿no? Como No si fuera sé. chamoy. tan Efectivamente, rico. sin tener eso. Ya, cuando yo lo probé la primera vez, lo preparé en taquitos y dije, wow. Pero por ese mismo sabor, Ya. dije, en esta ensalada va a quedar bien. Ahora sí me pasan la ensalada, todavía no. Bueno, vamos a poner aquí lo mismo. Vamos a moler. Vamos a moler Va a ser extracto también. Y, Sí, mijo. Y los tres mundos. Este es, Ok. aquí en nada más echamos el mundo mega y el mundo rojo, nada más. Ok. El mundo mega y el mundo rojo. Vamos a ocupar acá. Aquí sí vamos a poner los lates. En el otro Ya. no lo usamos. En este sí. Mi tijera. Aquí está. Aquí está, aquí está. Ya. Ya encontró. Tijera. No, fíjese, mi liderada, y de hecho, Ade y yo estábamos preparando algo con latte dorado, porque habían dos clientes que siempre nos preguntaban que tenían dolor de brazos, que dolor de piernas, y luego que como personas que van al gym después del entrenamiento, pues ¿verdad? Salen bien cansados, que les duele la rodilla y todo eso. Y también hay unas personas que ya son más de 30, y entonces siempre les duele algo. Entonces yo le dije y ella está haciendo una bebida muy rica y lo íbamos a presentar la semana pasada, pero Chipotle. dije... Sí, mijo. Dale. Chipotle. Y luego dije, híjole, es que cada vez que mi lidiada no está y dice que siempre preparamos muy rico, entonces vamos a esperar a que ella esté para poder prepararle esa receta. Entonces, Sí. pero quiero que lo pruebe primero usted. Y ¿Sabes qué después me se lo falta? damos a todos Dorar el ellos. jonjolí, un sartén. Sí, porque de por sí que a veces nos pasamos de sabor. Prendemos una parrilla, mija, porque nos falta tostar el ajonjolí, porque Ok. lo tengo crudo. Ahorita le prendemos Se acá. me pasó el ajonjolí. Ese está bien. Pásame un sartén. Sí, mijo. Y bueno, ahora va a ser con crema. Esto me encanta. Yo no sé por qué, pero me encanta ver eso porque
cuando uno es estreñido sabe lo que es sufrir. Y esto me figura como cuando uno toma el té Divina, el School Max, el Vacía, que les encantó, se lo acabaron, no manchen. Nada más lo dijimos en una semana y se barrió. Me encanta. Me encanta la crema. Y vamos a echarle también queso cottage. Y el ajonjolí nomás que se toste poquito ya lo podemos moler, ¿verdad, mi vida? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Así que allá afuera pueden comprar, en esta vez mi lidiada compró el ajonjolí que todavía no está tostado, pero allá pueden comprar ya el que ya está tostado. Mejor tosten, mijo, porque cuando lo compran tostado ya es viejo. Oh, ok, huele. Pero como lo estamos haciendo al modo ese que usted dice con mi líder, entonces que lo compren ya hecho. Sí, porque no les va a dar tiempo y ese va a ser el pretexto de no querer hacer el dressing. ¿Verdad? Sí, mejor comprado. Y le echan poquito, la mitad nada más de la receta que lleva para que no sientan ese sabor. Ahí va tostándose. Así que apunten bien la receta, ¿ok? Apunten bien la receta para que la tengan listo y no solo para lo que es la ensalada que va a ser mi lidiada, sino que también lo puedan usar para los vegetales o algo que vayan a hacer allá afuera. Es muy práctico. Aquí les traemos lo que es la base de cómo pueden preparar una ensalada de coditos, una ensalada de verduras que trae mi lidiada, pero en sí pueden hacerlo en diferentes formas. Aquí, mientras que no vean mi lidiada, pues que se vaya tostando, ¿verdad? No, ahí está. Que se vaya tostando y para cuando acabe ya no hay nada dentro del sartén. Ya no hay nada, todo bien quemado. Sí. Sí, porque ahorita quiere que el dressing les quede bien y para que lo estén acá, prueben algo rico y delicioso que nos trae de allá, combinando los sabores. Pues esto está. Ya. Ya le cooperó la máquina, ya, Melida. Sí. Sí. Despacito, pero sí. ¿Ya no va a moler el ajonjolí, Sí, sí, sí. Okay. Ahí va. Sí, 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 sí. Yo creo que ahí está, mira, Melida. Hoy quiere más quemadito. Póngame la mitad acá Ok. y la otra mitad allá. Échale, échale. Sin miedo. Ok, ahí va. Dale, dale. Ok, a la otra mitad, allí. Acá. Ahí dice batidero, ¿verdad? Si están poniendo atención, ¿verdad? Para la receta. Porque si no se llevan esta receta, no, hombre, se están Aquí mismo perdiendo echamos de los algo huevos. buenísimo. Ay, perdón, pero Ajá. con esto Ya no empezó puedo, pero con como las ya pruebas, metí, Melida. ya metí la lengua, van a decir, ¡ay, no! Ya, no voy a meter. Sí, ya No. sé que en todo están. Pero les voy a decir algo. Hoy que fui a México, estaban los botes del agua negros, los botes de la basura negros, y estaban vendiendo los tacos y la gente en cola. Y dices tú, no manches. Y se enojan por tantito. Con tantito. Es que acuérdese, Melida, que cuando nos venimos de allá para acá, no nada de inglés ni nada, pero ya estando acá, puro inglés, ya no queremos acordarnos de allá del rancho. ¿Qué ocupa ¿Me allá, regalas Melida? tantita agua, mija? Porque sí se endureció bastante. A ver. Generalmente cuando nada más un poquitito. Un poquitito, gracias, mija.
Oh, es que le puso todos los huevos, mi Ada. Por eso no quiso moler. Yo luego. siempre le pongo toda la enjundia. Mucha proteína. Ahí va, ahora sí. ¿Qué dijo mi Ada? Esto no va a poder conmigo, para nada. La Ahora receta sí, tiene que quedar. Eso, ahora sí, mijo, vacéalo todo allá. Quitamos esto. Se los paso. Queda un poco espesito, ¿ok? Para que noten la consistencia de cómo queda allá en casita. Y los que están aquí, pues, tienen el privilegio de probarlo. Pero en sí, queda Ay, mira, ahora sí me manché como toda. una crema pesadita. Pero rico, rico. Sí. Y estaban ricos los tacos allá en México, entonces mi Ada. Pues la verdad de ver eso, Ver- de ver eso, los botes de la basura y todo eso venía un aroma tan rica, pero al ver eso me dio miedito. Ajá. Y dije, no, Adita, mejor no. Porque de por sí ya Pero, uno pues, se vuelve bien sensitivo del estómago. Pero pues, como nosotros tenemos nuestro té, mi Ada, té, el chaga, todo lo que son los hongos, tampoco. No, porque el señor estaba haciéndole así, Ándele. así, y luego le pagaban y esto, y no, dije yo, no, gracias. Está bien que sí, pero no. Ok, ya está la. Ok, entonces ahora ponemos el chorizo. El que ya está previamente cocinado, el chorizo. Sí, ya, ahora sí. Eso, ahora sí, lo devolvemos. Me quedo con este. Ok. Sí, con una. Con ¿Quiere este. que saque? Déjame. Ok, está caliente. Aquí lo deshacemos completamente. Y no se preocupen porque no es de puerco, es de soya. Y ahí lo disuelve bien todo. Sí. Ahora aquí sí le ponemos una pizquita de sal. Ok, se revuelve todo. Sí, lo revolvemos todo. Entonces le echamos la cebolla colorada, el apio, todo chapeado, todo en. la zanahoria rallada, Ok. las nueces mixtas, ¿Son con sal o sin sal, mi Ada? como quiera la Como gente. quiera, ok. Y las pasas. Ándale. Seguimos moviendo y pimientos morrones picaditos finito. Y acuérdense que mi Ada no le puso verde porque no le gusta mucho lo verde. No le digan, no le digan. No, mijo, es que No. ese viene con verde. Oh, ok. O sea, ese viene con coliflor. O sea, Oh, ok, ya. sí. No, Ándele. digo col, Col, repollo. repollo, ok. Es que no sé por qué unos le dicen col, otros repollo, pero esta viene con los 3 repollos. El que es verdecito, Sí. el que es blanco y el que es morado. Y trae un poco de zanahoria también. Sí. Entonces se revuelve Sí, con eso acá, pero me falta algo. A ver, díganme qué le faltan. Mundo, oranginos, latte. Los Eso shells, es. pero ahorita te los doy. Ok, Ok, ahora sí, échale. a moverle. A que se mezcle, Sí. que se mezcle. Échale. Échale ahí. Échale ahí. Fíjese que este repollo, mi liderada, híjole, no hombre, es que la mente va corriendo 1000 por hora. Sí. Este va con es un cosla para un pollo frito o una hamburguesa. Sí, Bueno, la verdad sí, que sí, sí. lo puedes usar para Sí, eso. mi En vida. este caso, Sí, es una vamos ensalada. a usar. Mija, ¿me puedes limpiar Ya. para
para preparar las... Sí, sí tiene. Chef. Apio, cebolla, sí. Sí, el dressing es lo que cambia de la base. Por eso mi Ada hizo dos dressings diferentes, pero usando casi lo mismo. En vez de repollo, en el otro le pusimos pasta. Y en el otro era yogur Yes. y queso Filadelfia. En este es yogur, huevos, queso cottage y crema. Pásame el plato para poner. No, mijo, ese lo vamos a servir de una para manera diferente. los tacos, dice usted. Ok, perfecto. Quito este de acá. Sí, esa es la diferencia entre los dos dressings. Por eso nosotros le decimos que pongan mucha atención. Bueno, los que están aquí, ese privilegio que tienen es de que lo prueban, miran cómo se prepara, se cocina y lo prueban. Y pues los de en casita, ahora sí que como los chinitos miran, lo preparan y lo prueban. Y nos mandan el video. El guante. Déjame ver si tenemos. ¿Para qué? No, porque así le hacen, pero bailando salsa, ¿no? Bailando, sí. Que no me sale todavía. ¿Quiere que le haga el baile, mi Lidia? Sí. Sí, yo he visto cómo le hacen que parecen y luego le hacen así. Todavía a mí no me sale eso. Aquí está. Falta práctica. Ya estuvo. Ahí está, ya quedó, ¿qué? Ahorita Ya quedó. Si es que imagínense qué rico se ve esto. Bien práctico, bien fácil la receta, ¿verdad? Por eso dijo mi líder Ada que es receta para empresarios, empresarias allá afuera. Rapidito. Sí. Salimos de eso y aquí está para hacer más. Para hacer más para la gente. Y la verdad, ni probamos, mijo, ¿no lo probaste? Sí, a ver. ¿Sí? No, pero ahorita Hay lo que vamos a probarlo. probar. Mira, aquí A ver, ponle pásame. y lo pruebas. Bueno, aquí yo lo voy a ¿Qué tal? probar, ok. Voy a tener el privilegio de probarlo. Muy rico. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No sé cómo digo. Así. No sé. ¿Así es, ¿verdad? Así. Así, mijo. Bueno, no sé, es así, ¿verdad? Así se ve más. No sé, al revés, al revés. Sí. Ok. No, mijo, pues. ese parece los ojos del Spider-Man. A ver. Así. Ándale, ahí está. Irene. Mira, así, No. así. No, tú haces los dedos así, es así, se hace el piquito, mira, así. Ok. Ahora aquí. Ok, ahí ahora está. Ándale. Vamos, ¿ves? Les digo una cosa, ¿se han notado que los hombres no hacen esto? No pueden. No pueden. No, sí podemos, mira, nomás que no, A ver, estamos pégalo. acostumbrados. A ver, pégalo. Pégalo. Ahora, Sí. ahora así. Mira, así. Oh. A ver, hazlo. A ver. Ahora que. Pero miren cómo lo hace, derecho. Derecho, sin tener esto doblado. No Voy a puedes. practicar, voy a practicar. Ok. No puedes, mijo. Ok, no puedo. No puedes. Ningún hombre hasta ahorita lo puede poner. Y si duramos un... No he dicho nada. Esta gente de aquí le dieron ton calientes de entrar. Por eso. ¿Verdad? Sí, vamos a tener que hablar con su líder. Si no le dé ton caliente de entrar a la cocina. ¿es No, mijo, porque se ponen bien perversos. Y uno tan santo. Ay, Dios mío.
No, sí, pues por eso le digo a uno tan santo. Sí. Uno tan santo que es, y luego al lado de los santos, pues se le pega a sí, uno. sí, sí. Pero uno voltea a ver para allá y hasta la No. chica, que es chiquilla, Sí. se le pone, y le hace, se le pone. ¿Tú crees? Digo yo, no manches. En mis tiempos era diferente. ¿Se acuerdan cuando cantaban las canciones y uno las cantaba y no había malicia? Porque ahora sale uno en TikTok recordando las canciones y dice, mira a mi mamá, y uno se queda, ah, carajo, toda la vida la canté y nunca miré la morbosidad. Como la de, quiero dormir cansado y despertar en ti. Quiero dormir profundamente. Y dices tú, ¿la cantábamos? La cantaba y la escuchaba normal. Normal, ¿verdad? Sí. pero ahora el muchacho empieza y Ajá, sí. como sale la mamá diciéndole que la música de hoy y todo, y él empieza. Y yo también, la verdad, ¿a poco no? ¿Qué tan inocentes estábamos? Porque ahora, no, mi hijo, desde que salió la canción, ¿cómo se llama? El güey de la barranca. Dices tú, ¿qué es eso? ¿Qué? Y la hierba se movía y se movía. La hierba No, aquí no vamos a terminar de escuchar las canciones de antes. No. Dices tú, ¿qué es eso? ¿Verdad? Para mí eran canciones súper románticas. ¿Verdad? Sí. Sí. No. Se acabó todo eso. Se acabó todo. Se acabó. A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos de ustedes aquí ya tienen el boleto para el evento del fin de semana? Levanten la mano. Eso. Okay. ¿Y los demás qué pasó? Sí. También. Hoy lo agarran. Les voy a decir que el evento del domingo lleguen temprano, porque los primeros 100 van a llevarse algo bien bonito y se les va a dar número, por si se les mete en la cola y todo eso. No, en la línea que hacen para la allá afuera del evento. ¿Ves? Lo que provocan. En la línea, señores, la línea. Te digo. Sí, muy santo, dice aquel. Sí. La línea. No. Que no se les meta en la línea, porque si se les mete en la línea, luego se enojan. Y ya no agarran premio. Bueno, Ya. también dicen que está la línea. ya no hay. Ya ustedes hablan otro idioma. Otro idioma. Yo sí. Pues claro, con los ojotes que hacen. Ya. Es como cuando uno mira la comida y dice, qué rico. Yo hablo y ustedes. Ajá. Y yo digo, ¿qué dije? Y luego mi mente camina y digo, ay, Ah, sí. Dios. Se están pasando Sí, aquellos. hijos, se dice, sí. están pasando, me están albureando. Lo peor de todo es que ellos van a llegar a su casa felices. Hasta que ellos, mira, allá Ah, felices. sí. Oh, sí, cierto. A disfrutar. Pues para eso lo hizo mi Padre Dios, ¿que no? No, pues sí. Así es. Y el que diga que no, ¿de dónde naciste? Sí. Ya. Para eso tenemos productos buenazos. Así es. Entonces, ya, listo para el evento, mi líder. Así que lleguen Estamos temprano. listos. Lleguen Sí. temprano, ¿ok? Sí, y también los esperamos el próximo fin de semana en Texas, porque el NMP va a estar a otro nivel. Tenemos varios speakers de vida divina y vamos a apoyarlos, porque realmente subirse a esa tarima, créanme que se siente imponente, porque por como quiera, yo sé que me aman, me quieren y me van a aplaudir, pero los otros no. Bueno, pues allá en casita tienen su receta, háganla, compártanla, dime qué te sabe, cómo lo disfrutaste, porque realmente está rico. Y aquí los que llegaron el día de hoy, vamos a tener la dicha de probar nuestras ricas ensaladas. Así es que nos vemos pronto, familia.